Muy buenas noches, mi nombre es José Alexander Cobo, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a explicarles sobre los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividad microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades, teniendo en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividad microbiana posibles en un ecosistema dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. Los tipos de actividad microbiana está la nitrificación. La nitrificación es el periodo de oxidación del, del amoníaco a nitrato. La solubilización es la liberación de ácidos, y la movilidad de los microorganismos es la interacción que tienen todos los microorganismos nutrientes del suelo con las raíces de las plantas. Y los factores que influyen en el crecimiento bacteriano son la temperatura, la humedad, la acidez, el pH, los nutrientes, el tiempo y el oxígeno. En el segundo punto les voy a explicar en qué consiste una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana consiste en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad. Y las comunidades de microorganismos del suelo, formadas mayormente por hongos y bacterias, son además imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que proveen a las plantas de nutrientes y juegan un papel clave en la protección contra los ataques de patógenos. En el tercer punto, ¿por qué la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Pues esa competencia se da a raíz de que las bacterias elaboran una serie de metabolismos, como son las vitaminas, las enzimas y otros compuestos beneficiosos para la planta, que van a ser absorbidos por las raíces. Todos estos nutrientes estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. En el cuarto punto voy a explicarles este dibujo que hice manual sobre la curva de crecimiento bacteriano. Entonces, una curva de crecimiento bacteriano se divide de 4 fases, como es la fase latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Este crecimiento se da pues con el tiempo y tiene longitud de organismos viables y la densidad óptica. Entonces, la primer fase de crecimiento es la latencia, que es la adaptación de las bacterias en el cultivo, es la adaptación. De la adaptación, entonces sigue la segunda fase que es la exponencial, es donde se multiplican y, y van creciendo, multiplicando y creciendo las bacterias. Muy rápidamente se multiplican. Entonces de ahí pasamos a una tercera fase que es la estacionaria, donde todas las bacterias pues empieza a trabajar su metabolismo para así pueda ser asimilada por el cultivo, dando toda su proyección al cultivo, dando todos sus nutrientes. Es la fase estacionaria, donde cumplen un ciclo y ya no crecen más, se detienen ahí en ese punto. Y de ahí ya pasan a muerte, ya han cumplido su ciclo,
ya han elaborado todas sus funciones, entonces de ahí pasan las células a la fase de muerte. En el quinto punto nos dice que existen principalmente cuatro mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Bueno, entonces sobre el crecimiento de las plantas, pues naturalmente está en el suelo, están los microorganismos, que los microorganismos son seres vivos y pequeños, por los cuales pues, los microorganismos están conformados por bacterias, hongos, virus, parásitos. Estos microorganismos, pues para el crecimiento de las plantas, vital. Entonces de ahí salimos al cambio climático. Entonces, el cambio climático, lo que influye en las plantas, pues con el cambio climático nos va a dar la planta, nos va a dar la fotosíntesis, que es la que ayuda al funcionamiento para que las raíces puedan absorber todos los microorganismos, la respiración y la regulación de hormonas en, en la planta. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que este video sea de gran utilidad. Gracias.